settings que está al lado. No, pues el setting es para el volumen, es para... No sirve para nada. Malo, malo, malo. No sé, pero... ¿Cómo lo puedo empezar? No, pero sí. Informar del problema. ¿Usted, profe, ha compartido pantalla alguna vez o no? ¿Con nosotros en estas sesiones? Parece que no. Pero grabó en el Collaborate el tutorial, pues ya ahí compartió Sí. la ¿Y a pantalla. ver, él lo va a grabar? Sí, Tomás, ¿la vaya a grabar, cierto? Ya estoy grabando, de hecho. Está grabando. Estoy grabando, pero no sé si tiene alguna restricción de tiempo o algo. Así que, ojo con eso. Parece que es de 1 hora, ¿o no? No sé. Sí, dale nomás. O por abrir con la página. Ok, que lo voy a compartir esta. Voy a cerrar la ventana que se ha escuchado el Transantiago pasar. El aplicativo está instalando. ¿Se corta? Grabando, no puede hacer. Aquí estamos. Y a ver, compartir pantalla. Entrar por el audio de la computadora. Oye, me gusta ver pasar la microvarilla. Sí, de la computadora. Ah, pínchelo ahí. Estoy robando. Y a ver, hable. Algo. Espérame, voy a silenciar. Oli. El profe no se escucha. No, no se escucha el profe, pero... No se escucha nada. Pero que se ganen el popular de la Sole por último. Nada. Ya, chao, me aburrieron. Chao, Tommy. La casa. Chao. Y ahí Ya. compartan la pantalla y hable por acá nomás, igual se escucha. Esa. Cham, ¿no? Mostrar todas las ventanas ya dice. Ahí a la derecha, a la derecha. Ahí dice mostrar todas las ventanas. Ahí. Allá. ¿Dónde? A la derecha suya. Ahí. Mira para adelante. Cristian. Esta es la que yo quiero mostrar. No se ve. Ya, Tommy, te lo estás imaginando, ¿cierto? Sí. Ya, estos códigos así. Pero más abajo. ¿Está más abajo? Más abajo, profe, ahí. Pero cualquier cosa va a haber repaso mañana en mi oficina. Ahí está bien, arriba. ¿A Toma dónde? arriba. Ahí. Mañana de qué hora que esté en la oficina. Ahí se ve. Ah. Ahí sí. Cuando quedan 20 minutos de clase, vamos. No, démosle. No, el metro ya era cerrado, A ver. así queda lo mismo. Para las personas que tenían problemas con el user y el password o el login, no se complique. Eso Ajá. finalmente solamente son campos de un formulario. ¿Ya? Fíjense en el código aquí, el valida, user hace un request por método get, un campo del formulario que se llama user. El name es igual a user. Ajá. Y lo Pongan mismo atención. pasa con la Que vienes password. de la pieza y estás durmiendo. Pongan atención. ¿Ya? Espérate. Porque no sabía que habías despertado, amor. Ahí están recibiendo, yo aquí estoy recibiendo desde el formulario, estoy recibiendo los dos datos. Te fui a ver y estaba durmiendo recién. O el login y la password. ¿Estamos claros? Sí. 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 Ya. Que Perfecto. tuve que silenciar al caballero que estaba hablando. Sí. Siléncialo, no, el Javier, siléncialo. Es un probalazo. Pero quedó de nuevo con el sonido. Ya, profe, explíquelo de nuevo que no le puse atención. El user queda en esa variable y después lo evalúa con el if y ve la respuesta, o sea, si corresponde a eso. Pero, profe, ahí no estoy leyendo de la base de datos, a eso es lo que voy.
Sí, porque lo que está diciendo es que el usuario y la password lo valida directamente a un dato que está en duro en de las páginas y no que lo va a buscar a una base de datos para validarlo. Bueno, que si me lo tomo como bueno en la prueba, no estoy ni ahí, igual lo hago. Hola, tranquilo, tranquilo. Niño, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Es el otro, está aquí TV. Este lo tiene, ¿no es cierto? Mi web de Static TV. No, No. A ver. No. está mi proyecto de B y mi proyecto de B test. Eso soy. Y está static. Mi web static. Y el Static Mi Software. web CSS. Ah, no, está Y de... el test que estoy ocupando no, porque el test. ¿Alguien tiene abierto el test en este momento? No. Sí, yo. Dando hambre. Hay que aguantarse. Y Hay que pasar papayos a comer una noticia. es que ayuden ustedes que lo tienen ahí más a mano, el que tiene el update, el delete. Me acuerdo ya. ¿Pero de qué está hablando? Yo no vi en ese. Yo, el que tengo acá en el view es ese mismo. Sole, tú tienes el test, ¿no es cierto? No, pero lo puedo bajar. ¿Cuál es el Ya lo test? bajaste, si fue con el que probamos. ¿En mi proyecto test? Ah, sí. Sí, sí, sí. En el view test. ¿Views? Sí. Sí. Ya, lo comparto. No. Ve que tengas ahí el update, que quiero buscarle, eso no tienes que explicar. ¿El qué? ¿Update? Sí. No, no dice nada como update. Update. Un segundito. Estoy ubicando el nombre. ¿Cómo hacemos para que lo que ingresemos en el formulario se guarde en la base de datos? El que te manda cada uno de los nombres de los claims del formulario. ¿Pero y dónde lo hacía eso? En el view. Eso que tengo que Ahí. separar. Están esperando el Creo- usuario y la clave. Pero yo tengo un problema también. No está guardando. No, ¿me está escuchando la persona? Sí, Tomás. Ya. Sí, Ya. Váyanse a la derecha. dentro de mi proyecto. Dentro de mi proyecto BD, váyanse a mi proyecto ahora. Y ahí abran el views. A ver. Ese views. No se ve, profe. No, Se que ve no. lo puro partido No, de... pero que Se ve que está compartiendo solamente el view. Ya, abran de ellos para que lo. Abre el views. ya voy. Aquí te voy a mostrar por cuál. ¿Dónde lo cargo aquí? El zoom en la pantallita que dice grabando. Deja de compartir al lado derecho lo rojo, donde dice rojo. Ahí. Ahí. Y ahora póngale compartir y ahí va. ¿Es mi proyecto BD o mi proyecto No, ese, BD? ese mismo que tiene el mouse. Ese. Sí, ahí dice views. Oye, Sole, ¿Mm? el proyecto que compartió el profe, ¿es en mi proyecto BD o el que dice test? El test. No, el BD. Ah, mi proyecto PD. Nos quieres puro perjudicar. Oh, Oh. pero yo estoy abriendo. Ah, por eso no está, porque yo tengo abierto mi proyecto BD test. ¿Para qué, pues? ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Pero para qué? Ya, aquí lo tengo abierto. Ya. El view PPI. Profe, pero yo tengo mi proyecto BD, pues. ¿Por qué es ¿Mi diferente? proyecto BD qué es? No, mi proyecto, no, mi proyecto es pero ahí lo tengo abierto. Ya, Visualízalo. Mi proyecto, a ver, el test es un ejemplo resumido solamente para pruebas unitarias. ya, listo. ¿Ya? No sé. En mi proyecto BD ahí hay más casos. Como les dije, váyanse. Mi proyecto BD, Views. no. Mi proyecto Views, que es el que les estoy mostrando en estos momentos. Para aquellos que quieran ver el archivo, pero es el que les estoy mostrando en este. Voy a compartir mi pantalla igual. No, pero lo está compartiendo. Sí se ve. Sí, sí, sí se ve. Se ve en la pantalla. Ya. Tenemos acá. Fíjense que hay unos 6. ¿Ya? Por ejemplo, digo M igual marca ID, nombre igual andina, M.6. Eso es un insert. Ahí estoy insertando en la base de datos. Ah, ya. ¿Ya? Después estoy insertando el 2, que es el CSU. ¿Ya? Después me voy. Este M6 no corre porque lo comenté. Pero después estoy ingresando un producto. De la ID1, de la ID2, de la ID3 y de la ID4. Profe, consulta. Si yo ahí me lo quiero extraer del formulario, tendría que ser con request.get. Podría ser con request.get o con request.post. Depende cómo hayas definido el método o el método en el formulario. Perfecto. Si es igual a post, lo recibes con post. Si es igual a get, lo recibes con get. Ah, ya. Pudimos tener un campo que se llama marca y después reemplazar la variable por lo menos get, ya caché nombre marca, que voy a- después antes de hacer eso. Si ustedes, por ejemplo, piensan en el login y en el password, ya vimos anteriormente cómo se recoge. Se recoge con request.get o request. Ah, que está bajito. Justamente. Aquí se recoge. Más abajo. Donde dice def hacia abajo. Pero Def ¿Dónde dice valida. validad? márquelo con su... Póngale plumones, ¿no? Claro, está el valida, ahí está el... Sí. Donde está validad dice el request.get puede ser request.post. ¿Ya? Depende cómo usted trabaje en el método, en el Formulario, formulario. ¿Ya? Reciben el user, reciben la password. Mm. Si ustedes quieren insertar, es equivalente a lo que está arriba. Es decir, en ese caso, por ejemplo, el ID va a ser igual a 1 si le quieren colocar ID, el usuario va a ser igual a lo que tiene la variable user. Listo. Y la Profe. password igual a la variable, Lo que tiene lo que tiene la variable PW. Profe, Así es como lo insertan. Dígame. arriba donde pone marca, producto, ¿ese es el nombre de la tabla? Marca es el nombre de la tabla, producto es el nombre de la tabla, ID Ya. es el campo, Es el nombre campo, es un ¿sí? Ya, perfecto. ¿Cómo, perdón? Yo no declaro esa, porque aquí yo digo que lo que estaba guardando en esa tabla lo asigno como a una variable m. ¿Yo dónde declaro eso? La variable M no se, en Python las variables no se declaran. Ah, ya, listo. Y asume el valor que te entrega el Python. Ya. Si Y es un charter y así sucesivamente. ya, vale, me quedó claro. Ya. Luego, cuando tú recogiste en una variable cualquier campo de un formulario, cualquiera sea, después tú puedes perfectamente, sin ningún problema, ingresarlo en la base de datos con el save o modificarlo también en la base de datos con el mismo save, porque le pasas el ID, o en este caso el login, y lo puedes modificar. Claro, se sobreescribe. Escribe encima, ¿no? Se escribe encima, se sobreescribe.
O sea, No existe, lo podemos inserta. reemplazar el ID con un nombre de usuario. Claro, puede ser. Ya, Puede ser justamente cuando tú creas la tabla, tú le creas dos campos. Un campo que se llame usuario y un campo que se llame clave, por ejemplo. claro. Entonces después, y defines usuario como la llave primaria, o la APK. Como está en el models. En el model.py, porque ahí uno declara, digamos, cuáles son las tablas y cuáles son los campos que tiene la tabla. Y si es primary key o no es primary key. Luego, si tú creas una variable que sea igual a el nombre de la tabla se llama usuario. Usuario igual a Sole, coma, password igual a Migi, porque hay una Migi, ya no está prestando todos los recursos. Si el usuario Sole existe, va a modificar la clave. Lo sobrescribe, sí. Si el usuario Sole no existe, el save lo inserta. Así funciona. El save es el que se ocupa tanto para el insert como para el update. Y lo que hace es buscar la llave primaria en la tabla. Si no existe, lo inserta. Y si existe, aplica el update. Ya. Sí. Si no tienen PK, igual se pueden levantar. Sí, pero le tenés que dar todos los registros, todos los campos. Si no tiene PK, porque es una tabla de relación intermedia, y son puras foráneas, para hacer el update, tenés que pasarle todos los campos. Si no, da error. Si no va a insertar un nuevo registro. Y si ¿Profe? no tiene relación, O sea, acá, en forma simple, si va el campo que es el APK, es el equivalente si en un país de SQL uno le coloca web, la APK es igual a tal. sí, claro. Vale. Eso es para hacer el update. Y el delete, fíjense que es lo mismo. Le pongo yo, fíjense, en la última línea, antes del return render, dice marca.object.filter pk igual 3. ¿Ya? La primary key. La APK igual sea 3. Que la pk sea igual a 3. Ah, arriba. La pk en marca es el ID. O sea, aquí en el caso, por ejemplo, si ustedes la APK la definieron como el user, ¿ya? Entonces la APK va a ser, o sea, usuario, el campo se llama usuario, entonces la APK va a ser usuario. Punto, delete. Y borra. Y ahí borran el registro. ¿Profe? Entonces ahí ya tienen las tres operaciones, el insert, el update y el delete, para cualquier tabla. Pasándole obviamente los campos con los nombres de los campos correspondientes. ¿Profe? Para los datos, para hacer los select. Fíjense abajo, yo les coloqué dos casos, el SQLM y el SQLP. El SQLM lo que hace un filtro del ID 1, solo el only ID nombre es como el select propiamente tal. O sea, saca esas dos columnas nomás, porque la tabla podría tener más columnas. Pero yo lo estoy diciendo, solamente saque el ID y el nombre. Y ordénelo por esto. Por el ID y después por el nombre. Eso es un ejemplo solamente. Pero eso es un select. Que donde el web es ID igual 1. Las columnas que estoy sacando, ID y nombre. Y el order by que ya hemos visto. La otra forma, y yo sé que la que más les gusta a ustedes, es la que aparece en el SQLP. Donde en el SQLP yo tengo, en la tabla producto, ahora el object ya es fila. Era línea completa. Entonces, y este es el select que ustedes ya han visto. Si Que ustedes se dan cuenta, esto es el select. Este es el select completito. Este que estoy marcando. Como ustedes lo han visto. Y con eso recuperan datos. Si ustedes, por ejemplo, recibieron, escúchenme bien, recibieron con método get o método post una clave, o sea, un usuario y una clave.
Después, con ese usuario, hacen un select para traerse la clave. ¿Ya? Ese dato que se trajeron con el select, que es la clave, la comparan con la que tiene el formulario. Si ese if les da OK, el usuario pudo ingresar. Si las claves son distintas, significa que no. El select, dependiendo del usuario que ingresó, o sea, el usuario propiamente tal, si el select no encuentra, le entrega un null. Y por lo tanto, la clave no va a ser igual a la clave que ustedes tienen del formulario. ¿No, perdón? Básicamente, claro, porque, pero el else es que el else ya está asumiendo que el user es igual a duo, password es igual a duo.3. En este caso lo estoy haciendo lo del formulario a una variable, lo de la base de datos a una variable, y comparo si dos variables igual, acá esto. Si los formularios, vaya a ser Justamente. Mire, súper bien lo que dijo Michelle. Súper bien. Fíjense en el if, user igual a duo y password igual a duo.3. Ese duo y ese duo.3 es lo que ustedes deberían recoger de la base de datos. Con el select. Antes de ese if, hacen el mismo select de abajo, el SQLP, o podrían hacer este SQLM, y eso les entrega el valor. Si usted, por ejemplo, en el SQLM le ponen usuario.oye.filter, donde el usuario es igual al usuario que le ingresó por el request, en este caso user, que es la variable, punto only pwd o only clave, ¿ya? Orden vaya no lo necesitan, así que hasta ahí no llegaron. En SQL M van a tener la clave. Entonces, la variable del formulario, igual la clave que está en SQLM, la variable SQLM. Justamente. PWD, si es igual a la clave a lo que te devuelve el select, entonces continúa. De lo contrario, un mensaje de error. No válido, o usuario no existe. Para todos los efectos es exactamente lo mismo. ¿Tienen dudas, consultas? Háganlas todas ahora, aprovechemos. A ver si me resulta leer. Profe, si yo... ¿Cómo cargo mi proyecto? Guardo por ejemplo, SQLM. Guardo el resultado de una query, y la query me devuelve nada, me devuelve el plan. Es nulo. La variable está null. Es nulo. ¿Qué eso quiero saber? ¿Cómo puedo cargar mi proyecto? Que tú lo comparas con lo que te recordó y como está vacío, es distinto. Por eso no se cae por comparar con un dato. No, Hacer una clase particular. no, porque el Python tiene esa ventaja, o sea, lo que recibe es lo que asume. Y si lo comparas con otra cosa y son distintos, son distintos. Profe, Dígame. si yo quiero llenar un combo box leyendo una celda de la base de datos, ¿cómo lo puedo hacer? Si quiero llenar un combo box. Por ejemplo, si yo en el login, por ejemplo, yo quiero colocar el usuario, pero que me vaya a leer todos los usuarios que existen. Yo selecciono por medio del combo box el usuario y ingrese la contraseña. Ya, tú quieres un list, un select. Eso es un select. Ajá. Eso es un select. Sí, que los viejos le dicen combo box. No sé sí. Yo igual le digo combo box, yo lo aprendí así. Los mayores le decimos. Creo que tenemos hasta 40 minutos en Zoom. Ya. Démosle nomás. Salió una cosa en la pantalla, no sé qué. Sí, la censuraron. No sé lo que es. Creo que necesito ayuda. Estoy. ¿Qué voy a hacer? El trabajo. Vaya, no, la primera. ¿Ah? Que me responda.
Idiota. Profe, no se ve la pantalla. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes lo que son esas? Las ganas de irse para la casa. ¿El profe? Quiero ir a ver la teleserie. Sí, o sea, perder la Sherezade. ¿La quién? La Shereza. Bien, te voy a dar una orientación. Tú, si tú tienes mi proyecto BD abierto, lo ideal sería que hayas creado en el MySQL la base de datos BBD, porque con esa trabaja. Que hayan hecho el proceso de hacer el PY, espacio manage.py, make migration, y después lo mismo, pero migrate. Después el run server. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque si ustedes lo ejecutan, se van a dar cuenta de que cuando levantan el sitio, les va a aparecer un select. Les va a aparecer un select, un combo, o sea, sí, un list en realidad. Pero se los voy a compartir ahora. Este tarado me puso un coso con Z. Aquí es. ¿Compartido ya? ¿Lo ven? Ahí se ve. Entonces, el proyecto, por si acá, Sí, sí se ve. ¿me escuchan? Sí, Ya. Estoy dentro del mismo proyecto. Fíjate en lo siguiente. Tengo un formulario que lo que hace es fíjate el select, ven, igual select. For opt en escivil. Ese escivil es una variable que tiene un arreglo. Sí. Oh, Ese arreglo te lo pone con estas opciones, como la que tú quieres para los usuarios. ¿Es un for each? Y es como un for each, justamente. Pero aquí es así, pues, for opt, que es la variable que tú defines, Ajá. y en la variable, porque eso es Python, en la variable de Python, Ya, que perfecto. se llama e-civil. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Perfectly. Ese select a ti te permite desplegar lo que tiene la variable e-civil, e-civil, te permite desplegar como el select que tú quieres. Y dependiendo del select que tú, el que tú selecciones, es el que va a quedar grabado en la variable select. Ya. Que después en Python lo recoges. Con el programita anterior lo recoges, se los voy a compartir, porque ya me manejo con el plástico. Soy yo. Pregúntale. Es mucho mejor que el Colabore. El select lo recoge y lo deja en la variable cell. Escúchenme. Cambié la pantalla. Ajá. Dejé el plomo. El ¿Qué plomo dijo? yo recojo el select. El cell, ahora yo tengo lo que seleccionó el usuario. Si era casa, si era el estado civil, si era soltero, casado, viudo, si Sí, en la puso lista. casado, en la variable C recojo ese valor. Y como en la variable C recoge el valor, después lo puedo trabajar en Python. Y ahí lo puedo ir a buscar a la base de datos, lo puedo agregar a la base de datos, todo lo que vimos anteriormente. Profe, y si yo ahí estoy buscando, por ejemplo, en el if, estoy buscando el string extranjero en el request.post y yo no puedo colocar en vez de ese request.post, colocar el cell.
¿Cómo, perdón? Porque arriba dice que el contenido de request.post, que sería lo que trajo el select, ya lo guardó en la variable cell, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, abajo donde está el if, donde dice if extranjero in request.post, yo no puedo reemplazar ese request.post por el cell que está arriba. No, no, no. Lo que pasa es que extranjero, que es un campo de formulario, no es un dato de tipo select. Es un dato que tiene solamente estado verdadero o falso. ¿Existe o no existe? Entonces, si extranjero existe como resultado, o sea, si lo seleccionó significa extranjero. Si no lo seleccionó, significa que es chileno. Es por el tipo de dato que viene desde el formulario. El seller recuerda que es la selección dentro de una lista. Y el botón extranjero, te voy a mostrar el HTML para que te des cuenta. Vamos con el compartir. ¿Por qué no le pone pantalla nomás? O sea, completo. Se muere en 7 minutos la transmisión. Ya. Mire, estimado, o miren, tienen el select primero, ¿Y le pero mandé después de tienes nuevo nomás? el extranjero. Fíjate que el name dice extranjero, pero es un checkbox. Es del tipo checkbox. Ah, ya. Por ser del tipo checkbox se trabaja de otra forma. Pues. Cuando es el tipo text, tú recoges el valor directamente. ¿Me entiendes? Sí. Por eso que yo les digo, la recomendación que yo les doy sobremanera es que este ejemplo que yo les di, si ustedes hacen bien el tema de la base de datos, hacen bien, les queda corriendo eso, ustedes ejecutan y se van a dar cuenta de lo que hace el programa. Porque están considerados casi todos los tipos de datos, ¿tá? Los select, los checkbox, los radios, y los text ya lo habíamos visto. En el usuario y el password, justamente. Entonces, si ustedes ejecutan esto, se van a dar cuenta cuando yo selecciono soltero, selecciono checkbox, selecciono el género masculino, después lo que hace el Python, te llama, toma eso y te llama a otro, a un HTML y te dice es soltero de... Y entre medio de eso, si ustedes lo quieren hacer, que los datos que yo ingresé en el formulario, hago un insert en la base de datos, con esa misma lógica, en el Python, lo que yo hago es venir y hacer el save de cada uno de los campos. Ya. Voy a dar más plazo, así que tranquilos. Bueno. ¿Cuánto? Ya, eso lo voy a pensar ahora. Manero. Pero necesito sobremanera que vean el ejemplo, ejecútenlo y traten de entenderlo. Porque funciona. Yo creo que con entre mi Funciona, base. pero no me está guardando en la base de datos. Yo hice ¿No hace el dos save? formas. ¿No hace el save? No, mire. Lo hice como lo había hecho picantemente al principio y pasa, pero no sé qué pasa. Lo tengo con método get. Ah, pero ¿por qué está haciendo el suyo? Ya. No. Y hice uno similar al que hizo usted, ¿Ya? esta vez, con como el root del Sí. request que estoy tomando del formulario. Si corro esto, Pero creo que es el save, ¿sobre qué estás grabando? eso es lo que me falta. Sí. ¿En dónde pero cómo lo hago? ¿Lo hago en la base de datos? ¿Cómo lo hago? No. Fíjate lo siguiente. Es que estamos... yo voy aprovechando de... ¿Cuál es el...? Fíjate qué es lo que es M. El que tú le haces el save. Es marca, el mío es root. Sí, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué campo es ese? El que viene el formulario. No, pero fíjate, que tienes que indicar qué campo lo tienes que agregar. ¿A qué tabla? Como a qué... La tabla es usuario, pero tienes un campo ahí que se llama user, usuario no se consigue. En mi caso de mi modelo. ¿Tienen duda los que están conectados?
Me van a surgir dudas cuando empiece a probar, profe, y no me funcione. Eso es lo que tienes que colocar siempre. Es el L igual marca. Ay, El ID, en este caso root, igual a tanto, estos son los campos, ID el campo. entonces el mío sería C igual a root. Y entre paréntesis tendría que venir el... O sea, sería, esto puede ser nuestro cliente, paréntesis, root, igual el root, la variable, si quieres, En mi caso está en medio. solamente root, y m.6. Perfecto, entonces sería, acá pongo root, Igual a tanto, igual al... al request, justamente. Haga. Sí, dígame, joven. ¿Cómo más? ¿Qué? Que no le he escuchado antes. Dígame. Ah, no, el que dije que me van a surgir dudas cuando empiece a probar y no me funcione. Ahí lo voy a molestar. Mira, tienes que hacer el migration, el migrate y después el run server. Sí, no, el migrate me funcionó. El migrate me funcionó. Lo que pasa es que, Creo las tablas. claro, como que llegué hasta ahí y ya no. Colócale el run server, pues. Sí, no, sí me corre, me corre. El tema es que no sabía cómo manejar la transferencia de los datos. Por ejemplo, aquí, esto que está aquí, me sirvió porque, pucha, yo sé que ahora esto lo puedo cambiar como por lo que es lo que son el método get y post, o para poder sacar la cosa de los campos. Sí, correcto. Ya, eso lo puedo reemplazar por eso y mandarlo hacia lo que es la base de datos, con el save. Eso es como lo que más rescato. Porque justamente lo que hago en el formulario, yo en el formulario cuando recibo por el método get o método post, lo que estoy haciendo es recibir todos los valores. Y después lo que hago con esos valores es hacer el save, hacer lo que yo quiero hacer, digamos, con la base de datos. Ajá. Sí, no voy a probar a hacer eso. Ya, ok. Bueno, ya la sesión termina en 2 minutos. Ya. Tú la grabaste, me la puedes enviar después, por favor. Sí, claro. Ya, te quiero mucho. Bueno. Uy, Ya. Si gusta, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp y hacemos otra de estas. Ay, pensé que iba a ir al asado, profe. ¿Cómo? Pensé que iba a ir al asado. ¿Cuándo el asado? el sábado en la casa. No sé. Ahí tenés que mandar la dirección. Te voy a estar medio complicado. ¿Y la tengo que cuota? hacer una cantidad de pruebas y cuestiones. Estamos vueltos locos. Pero igual sería bueno pegarse una... Estamos tan estresados. Por lo menos nosotros, en la mayoría de los ramos, tuvimos que entregar esta semana hasta la próxima. O sea, todos juntos. Sí, sí. Sí, ya lo conversamos. Ya, estamos entonces. Bueno, profe. Ya. Un Bueno, abrazo. te agradezco Gracias. un montón. Muchas gracias. Chao, Pelín. Chao, chao. Chao. ¿Qué pasa? ¿Me echáis de menos? ¿Me echáis de menos? Le digo la verdad, seguimos siendo amigos. La verdad.